La pérdida de los Juegos Panamericanos para Colombia continúa siendo un duro golpe para los colombianos y los barranquilleros, quienes esperaban ser la ciudad sede en 2027 de la segunda competencia deportiva de este tipo más importante después de los Juegos Olímpicos. El problema, que se deriva de una serie de incumplimientos, entre ellos el no desembolso de los recursos exigidos por los organizadores, estalló el pasado 3 de enero cuando Panam Sports tomó la decisión de terminar el contrato con la ciudad sede al ver el bajo cumplimiento de Colombia, incluso cuando los plazos de pago ya se habían extendido en varias ocasiones. No obstante, quizá lo más grave es que no solamente en el anterior gobierno, sino en este también, que ya lleva más de un año, varios congresistas ya habían advertido de esta situación y de la posibilidad de que Colombia perdiera los Juegos Panamericanos. Uno de ellos fue el representante Víctor Manuel Salcedo del partido de la U, con quien hablamos y nos dijo lo siguiente. En septiembre, según el cronograma, se debería haber cancelado una cuota. El gobierno pide que le aplacen ese pago a diciembre y no pagan ni en septiembre ni en diciembre. Y nosotros en septiembre en la Comisión Séptima alertamos sobre lo que podría estar pasando y lo que podría pasar si no se cumplía el compromiso económico, porque Barranquilla ya había pagado la primera cuota. Pero como María Isabel Urrutia era enemiga de que el gobierno nacional pagara los derechos, pues allí también se perdió tiempo. Y la actual ministra pues pidió ese plazo y no se pagó ni en septiembre ni en diciembre. En octubre, cuando la ministra fue a la comisión, nosotros le dijimos, ella fue a sustentar el presupuesto, que seguíamos preocupados por el pago del tema a la Panam Sports. Y ella confirmó en la comisión que todavía no tenía la viabilidad del presidente Petro y del Ministerio de Hacienda. El congresista asegura que en su momento, con la anterior ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, se quiso citar a un debate de control político para saber cuál era el cronograma de los Juegos Panamericanos y que el representante Ahmed Escaf, entonces presidente de la Comisión Séptima, no habría querido citarlo. Luego, con la actual ministra Astrid Rodríguez, el representante asegura que se ha tenido una mejor disposición, pero que el proceso ha estado profundamente marcado por lo que sería una renuencia del gobierno nacional para que los Juegos Panamericanos se realicen solamente en Barranquilla. En la Comisión Séptima citamos a debate de control político a la entonces ministra María Isabel Urrutia. El señor presidente de la Comisión Séptima no lo quiso programar, ahora se rasga las vestiduras, es de Barranquilla. Pero no dice que no quiso citar al debate en su momento. Y nosotros, sin embargo, buscamos la forma de decirle a la ministra que nos preocupaba. Y en una plenaria de Cámara de Representantes la abordamos y confirmamos las preocupaciones. Luego llega la ministra Astrid Rodríguez. Yo tengo que decir que con la ministra la interlocución ha sido mejor. Pero pues la ministra está maniatada porque desde el presidente para arriba, desde el presidente para abajo, perdón, había un ánimo de que Barranquilla no fuera sede única. Y la primera condición que le pusieron a la Panam Sports es que deberían de ser 8 ciudades las sedes de los Panamericanos. En varias ocasiones, el representante habría advertido en plenaria el futuro de los Juegos Panamericanos en Barranquilla de seguir con los incumplimientos. Y de hecho, no solo él, sino otros como el senador Mauricio Amin, entre otros nombres, habrían estado muy activos con el tema sin llegar a ser escuchados. Acá, por ejemplo, una intervención del representante Salcedo en septiembre de 2023. Hay que decirle a la ministra que se hace urgente, y aprovecho la oportunidad, de definir el tema Juegos Panamericanos de Barranquilla. Hay una carta que es un ultimátum de la Panam Sports. Si el gobierno no cancela un compromiso que se tenía para asumir la organización de estos Juegos. Sabemos que el gobierno, en cabeza del presidente Petro, ha pedido que la sede no solo sea Barranquilla, sino 8 municipios de la región Caribe, e incluso bajaron el tema de los costos de lo que tiene que pagar el país, y esta es la hora que no hay COMPES. Hay que definir, porque si no las sanciones serán muy graves.
en tema de participación deportiva en justas olímpicas y el incumplimiento frente a una sede que el país tiene como es la de los Juegos Panamericanos de Barranquilla. Espero que no vamos a hacer un papelón o no vamos a repetir un papelón como el del Mundial de Fútbol de 1986. Todavía más grave, y esta sí es una revelación, el representante Víctor Manuel Salcedo asegura que la entonces ministra Urrutia le habría asegurado personalmente que ella no estaba de acuerdo con que el gobierno pagara lo que estaba estipulado para los Juegos Panamericanos en Barranquilla. Ella me lo dijo personalmente, que ella no estaba de acuerdo con que el gobierno nacional pagara lo que le correspondía. Entonces, una ministra que no estaba de acuerdo con ello, pues simplemente lo único que hizo fue paralizar el trámite. Por otro lado, Salcedo asegura que no entiende la posición actual del representante Ahmed Escaf, quien ha salido a criticar al gobierno tras la decisión de Panam Sports, toda vez que, según él, Escaf habría sido quien evitó inicialmente el control político a la ministra por este tema. Acá sus palabras. Infortunadamente, el presidente Escaf de la comisión creyó que le hacía un favor al gobierno, pues no programando el debate. Flaco favor le hizo. Y yo denuncio que el Ministerio del Deporte de María Isabel Urrutia ni siquiera le respondía a un congresista que tiene la obligación de adelantar debate de control político los derechos de petición. Y usted bien lo lee allí. Incluso la señora ministra en ese entonces ni siquiera se reunía con los comités organizadores de los nacionales. Finalmente, el representante opinó en medio de la entrevista que no considera que la actual ministra Astrid Rodríguez tenga la principal responsabilidad, sino que ella realmente llegó a apagar incendios del anterior jefe de cartera. Esto fue lo que nos dijo. El inconveniente no fue ni la responsabilidad del actual. La actual llegó a apagar incendios. Entre esos, el de los nacionales, y le reventó Panamericanos, porque infortunadamente se perdió mucho tiempo con la anterior ministra, que todo quería menos regentar el deporte colombiano. Así las cosas, sigue la polémica por la pérdida de la ciudad sede de los Juegos Panamericanos, que ahora podrían realizarse en Paraguay, mientras acá en Colombia seguimos debatiendo quién tiene realmente la responsabilidad de esta pérdida tan significativa de un evento que se podría convertir en una vitrina internacional para el deporte y el turismo en el Caribe. Un debate sobre el que el gobierno ya se pronunció, calificando como completamente sorpresiva la decisión de Panam Sports, asegurando que el Ministerio del Deporte ya había logrado un acuerdo para poder hacer un único pago de $8 millones en enero de 2024, luego de que el pasado diciembre no hayan podido realizar un pago de $4 millones. Por ahora, habrá que esperar en qué termina esta historia y si a Colombia se le cumple finalmente el sueño de tener unos nuevos Juegos Panamericanos, en caso pues de que el gobierno nacional logre revertir la decisión tomada. Déjenos en sus comentarios qué opina sobre lo sucedido y no olvide seguirnos en quienique.com, el placer de saber, ver y oír más.